Hoy vamos a adentrarnos en la vida de un santo cuya existencia giró en torno a una idea, pero una idea tan poderosa como necesaria, la unidad de los cristianos. Es la historia de San Josafat, un hombre que entregó su vida por un sueño que, bueno, aún hoy sigue resonando con muchísima fuerza. Y esta es la pregunta clave, la que va a guiar todo nuestro recorrido. ¿Qué puede llevar a una persona a hacer el sacrificio definitivo? No por una conquista, no por gloria personal, sino por el anhelo de ver a la Iglesia unida, como una sola familia. Pues vamos a descubrirlo juntos. Para entender de verdad a San Josafat, tenemos que viajar en el tiempo, a su época. Una época de fracturas muy profundas, de heridas abiertas en el corazón del cristianismo. Su historia, de hecho, arranca en un mundo que estaba religiosamente roto. Fijaos, cuando Juan Kuncevich, que luego sería Josafat, nace allá por 1580, la Iglesia ya llevaba más de 5 siglos rota. El gran cisma había separado Oriente y Occidente, creando una división que marcaba la vida, la política, el alma de Europa. Y él nació justo ahí, en esa frontera entre dos mundos, un lugar, como podéis imaginar, destinado a la tensión. Su propia vida es un reflejo de la historia de su pueblo. Nace en el 1580 en una familia ortodoxa. Pero, siendo él apenas un adolescente, se firma la Unión de Brest, que abre un camino de regreso a la comunión con Roma para muchos. Movido por una convicción profundísima, en 1604 ingresa en el monasterio basiliano y se convierte en Josafat. Y su pasión por la unidad le lleva en 1617 a ser nombrado arzobispo de Polotsk. Y lo fascinante de todo esto es que su decisión no fue un capricho ni algo impuesto, no. Josafat se metió de lleno a estudiar los libros litúrgicos, los escritos de los padres de la Iglesia, tanto orientales como occidentales. Y ahí encontró una verdad que lo cambió todo. La Iglesia de Cristo, en su origen, era una. Entendió que su deber no era inventar nada nuevo, sino volver a la fuente original. Claro, esa convicción tan fuerte se tradujo en una acción pastoral que fue arrolladora. Su ministerio tuvo un impacto tan gigante que se ganó un apodo que la verdad lo dice todo: el raptor de almas. Y ojo que esto no era un apodo despectivo, para nada, todo lo contrario. Se lo pusieron porque su predicación era tan potente y el ejemplo de su vida tan coherente, que es que literalmente raptaba los corazones de la gente, atrayéndolos a esa causa de la unidad. O sea, ganaba almas no por la fuerza, sino con la razón y con la santidad. Es que no era solo un gran predicador. Como arzobispo fue un auténtico reformador. Se preocupó de que la gente sencilla entendiera la fe, y para eso escribió un catecismo. Se dedicó a formar a un clero que a menudo era bastante ignorante. Luchó por restaurar la vida espiritual y material de su diócesis, reconstruyendo templos. Y algo crucial, nunca quiso latinizar a su gente. Al revés, defendió con uñas y dientes sus ritos y tradiciones orientales en plena comunión con Roma. Su compromiso era total, y su austeridad, hasta el punto de empeñar su propio manto de obispo para ayudar a una viuda. Increíble. Pero claro, una labor tan intensa, tan transformadora, no podía pasar desapercibida. Su éxito generó una oposición feroz, casi salvaje. La unidad que él predicaba tenía un precio muy alto, y él estaba a punto de pagarlo con su propia vida. Los enemigos le salían por todas partes. Nobles que perdían privilegios, clérigos que estaban muy cómodos en el cisma, líderes políticos que veían en su trabajo una amenaza. Lo acusaron de todo, de traidor, de perturbar la paz, cuando él solo buscaba la paz más profunda de todas, la que nace de la verdad y la unidad. Josafat era plenamente consciente del peligro que corría. Estas palabras que dirigió a sus fieles no son las de un ingenuo, son las de un pastor que acepta voluntariamente el sacrificio definitivo por amor a sus ovejas. Sabía perfectamente que su vida estaba en juego y la ofrecía como el punto final de su servicio. El final llegó en Vitebsk. Una turba, que había sido incitada por sus opositores, rodeó su casa. Al ver que iban a por sus colaboradores, no lo dudó ni un segundo. Salió a su encuentro y se ofreció a sí mismo. Sus palabras fueron directas, valientes. «Si tienen algo contra mí, aquí estoy». La respuesta fue una violencia ciega. Lo asesinaron con una brutalidad indescriptible. Fue el 12 de noviembre de 1623. En esa fecha, San Josafat selló con su propia sangre el testimonio de una vida entregada por completo al deber de buscar la unidad de la Iglesia de Cristo. La vida y, sobre todo, la muerte de San Josafato nos lanzan una invitación a reflexionar. Una reflexión que se inspira en el Evangelio y que nos obliga a preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Buscamos ser héroes o simplemente ser siervos?
Estas palabras de Jesús pueden sonar un poco duras, ¿verdad? Siervos inútiles. Pero en realidad encierran una lección de humildad que es revolucionaria. Nos invitan a entender nuestra relación con Dios y con los demás, no desde el mérito o el aplauso, sino desde el deber cumplido por amor. Aquí vemos el contraste muy claro. A menudo, casi sin darnos cuenta, podemos pensar que al cumplir con nuestras obligaciones le estamos haciendo un favor a Dios o a los demás. Pero la mentalidad del Evangelio es radicalmente distinta. Nos enseña a ver esas acciones como el cumplimiento natural de nuestro deber, como lo que simplemente teníamos que hacer. Y esto lo podemos aplicar a lo más concreto de la vida. A ver, cumplir con los deberes espirituales no es para que Dios nos dé una palmadita en la espalda. La fidelidad en una relación no es un regalo extraordinario, es su fundamento. Cuidar de quienes nos cuidaron no es un favor, es un acto de justicia y de amor. Es, sencillamente, cumplir con lo que nos corresponde. Y con esto volvemos a nuestro santo. San Josafat no murió para hacerle un favor a Dios, murió porque entendió hasta las últimas consecuencias que su deber como pastor era poner la voluntad de Dios y la unidad de su iglesia por encima de su propia vida. Ese acto supremo no fue un gesto de heroísmo arrogante, sino la culminación de una vida de servicio humilde y coherente. Al final, la vida y la muerte de San Josafat son un eco potentísimo de esta oración de Jesús. Un recordatorio de que la unidad no es una opción más, sino el corazón del deseo de Cristo. Un objetivo por el que vale la pena trabajar, luchar y, como nos enseñó San Josafat, cumplir con nuestro deber hasta el final.